Bueno, entonces, les decía que íbamos en esta. Ok. Lo que nosotros hacemos es que les tomamos laboratorios a todos los pacientes que ingresan al hospital y estos laboratorios son citometría hemática, química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, cómo están espérenme, cómo están los electrolitos, en fin. Y hay un marcador pronóstico que también se utiliza, que es el dímero D. Lo que hemos visto en los pacientes es que la mayoría de los pacientes, hasta un 80%, llegan a tener linfopenias, ¿sale? De hecho, todos los que yo he visto tienen linfopenias. Es decir, la cantidad de linfocitos está bajita. Y recuerden que, bueno, no les he dicho, pero los linfocitos T son los que nos van a proteger contra estas infecciones virales, ¿vale? El dímero D es un pronóstico, es un marcador pronóstico de inflamación del corazón, ¿ok? Y entonces, cuando llega a existir un infarto al miocardio, bueno, el dímero D, digamos que te dice que cómo va a evolucionar el paciente, y estos pacientes elevan un montón el dímero D. El más alto que he visto es de 12,000 de dímero D, o sea, es muchísimo, y los valores normales están en 300, 250, dependiendo del laboratorio. Entonces, sí, tienen elevado su dímero D, y esto quiere decir que hay un aumento, por lo tanto, lo que hace es que el respuesta inmune hace que aumente la tormenta de citocinas y aparte provoca una inflamación generalizada. Esta inflamación generalizada lo que también va a provocar es que se inflame el hígado, empiezan a aumentar las enzimas hepáticas y empieza a aumentar el fibrinógeno, empieza a prolongarse los tiempos de coagulación y por lo tanto provoca que exista una coagulación. Empiezan a disminuir la cantidad de plaquetas o en un inicio aumentan, después disminuyen y el dímero D les está dando datos junto con la proteína C reactiva, junto con el fibrinógeno de que mi paciente se está coagulando, ¿va? Entonces, y pues por los tiempos de prolongación tiempos de coagulación prolongados y las plaquetas. La tasa de filtración glomerular empieza a bajar, por lo tanto, algunos pacientes llegan a hacer glomerulonefritis, algunos pacientes se tienen que hemodializar, lo que les digo, como tal, empiezan a aumentar las enzimas hepáticas, se aumenta la velocidad de sedimentación glomerular, que se... ¿Mande? Bueno. Ok, se empieza a aumentar la velocidad de sedimentación globular, que ese también es un marcador que me dice que hay inflamación. Hay un aumento de ferritina. La ferritina tampoco podemos tenerlas en cantidades muy elevadas. En algunos empiezan a hacer hemólisis y hay disminución de albúmina, pero así, un montón. Entonces, al disminuir la albúmina, recuerdan que mis pacientes pueden hacer ascitis. Por lo tanto, hacen un verdadero desajuste en todo el organismo, Por eso estar checando todos estos marcadores y estos se les tienen que estar haciendo en teoría diario, pero pues no tenemos dinero para hacerlos diario, entonces se hace lunes, miércoles y viernes, nada más. Entonces, se dice que una comorbilidad pues es una cuestión de proceso inflamatorio que aumenta, altera más el sistema inmune, hay más mortalidad y existe una cosa que se llama índice de Charlson, en donde me dice, dependiendo de cuál es el tipo de enfermedad que tenga, pues qué puntuación tengo y de acuerdo a esta, pues si tiene una comorbilidad más alta, más baja, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué vamos haciendo todo esto? Pues porque tenemos que, te preguntan los pacientes, ¿voy a vivir o me voy a morir? No sé, es bien difícil decirles, no sé, ¿me intubo o no me intubo? No sé, la decisión está en sus manos. Me preguntan ahorita, si me hubieran preguntado hace 2 meses, doctora, si usted tendría una infección pulmonar o una neumonía típica, ¿se intubaría? Yo te diría, sí me intubaría. Pero actualmente se sabe que los pacientes que tienen coronavirus que se intuban, únicamente el 10% vive. O sea, 1 de cada 10. Pero puede ser pues porque
ya está uno de dos, o que se intuba muy tarde, o por más que tratas de ayudar al organismo, la respuesta que tiene contra la infección, pues no puede ganarla, ¿va? Entonces, hay más riesgo de tener o de que fallezca si es que tiene alguna enfermedad cardiovascular, si es que tiene hipertensión, a que si tiene alguna enfermedad respiratoria, sobre todo a nivel cardíaco, eso sí lo hemos visto, ¿sale? De hecho, ¿qué es lo que pasa en México? Bueno, recuerden que como tal la hipertensión es así, de todos los días, hay un montón, voltean y en cada esquina hay un hipertenso, no se dan cuenta. La hipertensión es conocida como el enemigo silencioso, porque en realidad no les da ninguna sintomatología hasta que ya se veció el paciente, o ya tiene un infarto al miocardio, o ya empiezan con algunos datos muy específicos de cefalea, y bueno, ya me voy a ver, y se dan cuenta que es hipertenso. Muchos de los pacientes llegan y ni siquiera saben que son diabéticos o hipertensos. Obviamente muchos llegan y no tienen tratamiento, les digo, la obesidad, el tabaquismo es menor, al igual que el EPOC o alguna otra enfermedad cardiovascular. Los que se dan cuenta que fallecen más, pues son los que tienen hipertensión, ¿vale? Y esto es específicamente de México, ¿va? Los pacientes que tienen Se supone que todos los pacientes que tienen sospecha de coronavirus se les tiene que realizar, más que una radiografía, se les tiene que realizar una tomografía de tórax, ¿vale? Y esta tomografía, pues nosotros vamos a ver específicamente las características que tienen. Por ahí les voy a pasar unos específicamente de pacientes que tenemos ahí en el chat. Entonces, vean esto, un pulmoncito tiene que estar todo así negrito, y todo esto que ven acá, que está blanco, ¿vale? Son consolidaciones, bueno, todo esto son consolidaciones, y todos estos son broncogramas aéreos, y bueno, todo esto nos dice que es en realidad pues un paciente que tiene una infección, obviamente pulmonar, ¿vale? ¿Qué es lo que me va a dar? Pues algo que se llama patrón en vidrio despulido, que se ve así como, pues como cuando el vidrio está así como rayadito, el patrón empedrado, y esta parte que se observa acá que es consolidación. Esos son los signos radiológicos, ¿vale? Inclusive hay algunos, bueno, la parte de ultrasonido no se hace, hay algunos pacientes que eh, sale la prueba negativa, pero tiene toda la clínica y le tomas tomografía y tiene todos los hallazgos, y entonces dices, bueno, probablemente fue un falso negativo, ¿vale? Esto, bueno, ya se los platiqué, esto ya se los platiqué. Hay otras escalas, todo esto se los voy a dejar para que lo vean específicamente. Y bueno, esta parte sí son muy importantes, todos los signos de alarma. O sea, si el paciente ya tiene, por ejemplo, es diabético y siempre ha estado controlado, y ahorita empieza con su infección respiratoria y está en descontrol, hay que mandar al hospital, porque igual les digo, si hay un descontrol no solamente pulmonar, sino de todo, a nivel sistémico, pues obviamente, aunque yo le siga dando su metformina, su glibenclamida que está tomando, pues no se va a mejorar, ¿vale? Obviamente en la parte de los estados de conciencia hay pacientes que llegan y se desmayan, hay pacientes que tienen muchísima secreciones, porque ya empiezan a tener infecciones bacterianas, aparte de las neumonías. Y bueno, pues hemos encontrado un montón de pacientes pues que se la pasan ahí un mes, mes y medio, y poco a poquito, y van ahí, un día amanecen mejor, al otro día están peor. Realmente no tenemos como tal así un seguimiento de historia natural de la enfermedad que dura tanto tiempo y se quita y ya. Ahorita vamos a ver una escala y una gráfica, pero muchos pacientes están así, ¿no? Ondulando. Entonces, ¿qué es lo que se hace como tratamiento a los pacientes? Bueno, de primera instancia a los pacientes se les da paracetamol. ¿Por qué paracetamol? Porque en lugar del ibuprofeno o en lugar de algún otro AINE, esos tienen como más efectos secundarios a nivel hepático o a nivel renal, etcétera. Entonces, el paracetamol es como más, digamos, más, un fármaco más benigno, por así decirlo, que no tiene tantos efectos secundarios, y se les da paracetamol, inclusive se les llega a dar hasta, bueno, 500 miligramos cada 6 horas, hasta 1 gramo inclusive.
no rebasando la dosis máxima. Por ahí busquen cuál es la dosis máxima de paracetamol y deben de tenerlo muy en cuenta porque pueden provocar daño hepático irreversible y se mueren, ¿sale? Entonces, les damos paracetamol, se les da también, si es que llegan a tener mucha rinorrea o algo así, bueno, pues se les puede dar algún antihistamínico, pero bueno, estos pacientes sí se les tiene que dar un antibiótico porque son más susceptibles a infecciones respiratorias. Entonces, a nivel, digamos, de que se queden así ambulatorio, pues normalmente utilizamos el antibiótico acitromicina o claritromicina. Se ha visto que da mucho mejor resultado la claritromicina por 7 días. Se les da un ácido acetil salicílico porque recuerden que estos pacientes muchos están coagulando y aparte otros tienen un daño inflamatorio muy extremo. Entonces se les da ácido acetil salicílico, se les da dexametasona, ahora sí métanle dexametasona, se les llegan a dar de 3 a 5 dosis dependiendo de qué tan severo está. Se les tiene que monitorizar súper bien cómo está el paciente a nivel glucémico, a nivel de presión arterial y a algunos se les llega a dar el famoso Aderogil o la vitamina C, ¿va? ¿Qué es lo que ayuda? Bueno, dijimos que la vitamina C aumenta el sistema inmune, pero como tal, la vitamina C no la estamos utilizando tanto para esto, sino para que sea más fácil que se pueda regenerar el epitelio. Por ahí surgió del tratamiento que es la ivermectina, que se daba a los pacientes. La ivermectina, mi jefe, un cirujano, que dice, al menos todos los pacientes que llegan con ivermectina no van a tener piojos. Pues sí, porque en realidad para eso se utiliza la ivermectina. Pero se ha visto que llega a tener algunos efectos porque se utiliza como antiparasitario, pero algunas veces llega a tener efectos para evitar la replicación viral, ¿sale? En varios virus de ARN, como por ejemplo dengue, zika, chikungunya, en fin. Entonces dijeron, bueno, este es un virus ARN, coronavirus, pues hay que darle ivermectina. Pero en realidad no, o sea, eso se dio al inicio, pero porque pues se estaba en la locura buscando cuántas o cuál era el mejor tratamiento y cuáles fármacos, pero en realidad no, o sea, datos estadísticamente significativos que digan si les das ivermectina o no les das ivermectina, va a mejorar, realmente pues no. Entonces ya se suspendió la ivermectina, es mejor utilizar, les digo, dexametasona, paracetamol, un antihistamínico, dependiendo de cómo se siente, tiene mucha tos. No se les recomienda darles antitusivos, ¿vale? No les den antitusivos. Y si llegan a tener diarrea, bueno, pues se les puede inclusive dar loperamida. A ellos sí se les puede dar loperamida, que evita que tengan este síndrome diarreico. Ahora, ¿qué se les da a los pacientes que se encuentran dentro del hospital? Les damos enoxaparina. La enoxaparina es un antitrombolítico, ¿sale? Y dependiendo. Entonces, si ustedes ven algún familiar, algún paciente que tenga estos síntomas, mándenles todos los laboratorios, inclusive el dímero D y la PCR, la proteína C reactiva, no hablando de la PCR, ¿no? De reacción en cadena de polimerasa, sino la proteína C reactiva, fibrinógeno, dímero D, enzimas hepáticas, su citometría hemática, su química sanguínea. Se ha visto también que aumentan los lípidos y, por ejemplo, pues se les llega a dar algún medicamento para que bajen los lípidos como atorvastatinas, fibratos, besafibratos. Hay que tener cuidado con los pacientes que les damos dexametasona, van a ser hiperglucemias como efecto secundario de la dexametasona. Entonces, si es un paciente que no tiene diabetes, puede llegar a presentar a lo mejor algunas cifras de glucosa de 140, 130, pues es normal por la dexametasona. Y aquellos pacientes que sí son diabéticos, probablemente tengamos que aumentar un poquito la dosis de metformina o de insulina para que mantengamos los niveles normales de glucosa, ¿vale? Porque es un efecto secundario. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en el hospital prácticamente y les voy a pasar estas. Algunos utilizamos unos antiinflamatorios. Por ahí salió el uso del tratamiento de estas, que son medicamentos que inhiben la respuesta inmune, pero la onda es que es muy caro. Entonces, y aparte ya se ha visto que tampoco tiene efecto
así muy significativo para que mejore mucho y es un medicamento súper caro, cuesta a lo mejor la dosis de alguno de estos medicamentos 20,000 pesos, cosas así, y necesitas estarle metiendo diariamente por una semana, por 15 días, entonces realmente pues somos pobres y no tenemos más que paracetamol, ¿vale? Entonces, esta es la gráfica que estaba buscando. Eh, ¿Cuánto es el tiempo de incubación? Normalmente el tiempo de incubación va a ser de 1, bueno, en realidad es de 4 a 14 días, ¿sale? Si se dan cuenta, el día 1 al día 4 es el tiempo que dura de incubación, pero inclusive llega a durar hasta 14 días. Y posteriormente nos vamos a la parte sintomática. En esta parte estamos en la replicación viral hacia todo lo que da. Por lo tanto, cuando mi paciente inicia con los síntomas, puede llegar a tener hasta 10 días para que esté infectando a alguien más, porque es cuando la replicación está en chinga. Pero después de esos 10 días empieza a bajar la carga viral de replicación y es menos probable que llegue a infectar a alguien, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que más o menos en el día 11, como tal la enfermedad va a durar pues alrededor de 14 días, una vez que se inician los síntomas, más o menos, pero alrededor del día 11 pues inician con la fase pulmonar, ¿ok? Y primaria y luego, bueno, la fase pulmonar que es la tardía. Esa fase pulmonar tardía, como tal, lo que nosotros estamos viendo es que los pacientes aquí, en este lado, ya empiezan a tener ahora sí síntomas donde tienen hipoxia, donde tienen disnea, donde empiezan con coagulaciones, donde empiezan con malestar general, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sistema inmune? Bueno, hay una respuesta inmune innata, ¿sale? Y está medida por, dijimos que linfocitos T. Y entonces lo que llega a provocar es que exista un aumento, una cascada de citocinas proinflamatorias y estas aumentan a tal cantidad que empiezan a dañar a todo el cuerpo y empiezan a provocar trombocitosis, hay una desregulación, hay activación de los macrófagos, hay una tormenta de citocinas, hay activación de todo el sistema inmune y se mueren los pacientes por eso, ¿va? Aunque yo trate de darle la mayor cantidad de antiinflamatorios, acá está, ¿no? Enoxaparina, vitamina C, etcétera, pues realmente muchas veces es más el sistema inmune del paciente lo que le va a dar el pronóstico que lo que yo doy, ¿va? De tratamiento. O sea, a veces los pacientes, los familiares me dicen, ¿cómo voy? Pues ahí va, o sea, realmente tiene todo el medicamento, pero no sé si va a vivir, no sé si va a salir bien, no sé cómo va a evolucionar. Y es bien difícil eso porque realmente no sabes darle una respuesta, ¿no? Y yo sé que ahorita los pacientes que están saliendo del hospital es porque tienen una misión, y no tanto porque, eh, pues, no se les dé un buen manejo, ¿ok? Este es el manejo que se está dando a nivel mundial. Y bueno, algunos les llegan a meter prednisona, pero bueno, nosotros tenemos dexametasona, que es más económico y realmente la función que hemos visto es exactamente la misma. Aparte, bueno, los medicamentos se han ido escaseando y bueno, imagínense que ahorita cualquiera pues se puede tomar su combo, ¿no? Y realmente no tener la sintomatología o empiezan a guardar los medicamentos y realmente pues tampoco tienen como tal un efecto benéfico para la población, ¿no? Entonces, esto es lo que hace, ¿va? ¿Y qué es lo que pasa con la respuesta inflamatoria? Bueno, empiezan los primeros días, les digo, se va, aumenta la cantidad de respuesta inflamatoria, la oxigenación empieza a bajar, ¿ok? La saturación, ¿por qué? Porque empieza a aumentar la viremia, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con la parte de inmunidad? Aumenta la cantidad de IgMs, posteriormente disminuye, empieza a aumentar también la cantidad de IgGs, que son las inmunoglobulinas que me van a mantener constante, y hay muchas preguntas. Dicen, ¿es que me puedo reinfectar? Sí, sí se pueden reinfectar, pero normalmente los pacientes que tuvieron coronavirus o ahorita, no sé, me dio coronavirus, ya salí de la enfermedad y a la semana me puede dar otra vez, realmente no tan seguido, o sea, podemos estar como cubiertos por un tiempo y después infectarnos otra vez, sí, porque esa respuesta inmune no se mantiene todo el tiempo. Entonces, a nivel de diagnóstico, creo que no viene acá o si viene en esta. Déjenme ver si viene en esta.
vean, esto es todo lo que hace. Bueno, aumentan los linfocitos TCD4. Por eso es que también los pacientes que tienen VIH son susceptibles porque los pacientes con VIH ya no tienen estas células o los tienen muy bajitos. Y si esta célula es la que me protege, entonces obviamente soy más susceptible a infecciones respiratorias. Los macrófagos se activan, me da un aumento de interleucinas proinflamatorias. Y bueno, sobre todo el factor de interferón, perdón, interferón 1 y interleucina 6, que son las que aumentan en mayor cantidad, ¿vale? Aumenta el dímero D, que les digo, aumenta la cantidad de ferritina. Para que nosotros estemos determinando en laboratorio ferritina es muy caro. Y pues esto como tal es lo que hace el daño sistémico, ¿va? Entonces, les decía que a nivel de diagnóstico, creo que esa no viene. En secuelas hay un montón, les voy a dejar esta parte. Normalmente los pacientes se quedan con fibrosis. Esa parte que ustedes vieron del pulmón que veíamos en las tomografías, que estaba toda como blanquita, se llega a poner dura el epitelio como sistema de defensa y entonces eso se denomina fibrosis. Obviamente hace que el pulmón ya no tenga como tal se quede sentido, ¿no? Ya no quede sano y por lo tanto son mucho más susceptibles a infecciones respiratorias. Son más susceptibles ahorita que vamos a tener infecciones por influenza, pues nos da un chorro de miedo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con la respuesta inmune? Bueno, llega el virus, el SARS-CoV, se une a las células del hospedero y lo que hace es que se internaliza, ¿vale? Una vez que se internaliza, recuerden que acá hay una fusión con la parte de la membrana. Llegan específicamente estos receptores, tienen una proteína S, llegan estos receptores específicos, ¿sale? Y lo que hace es que se solubiliza, ingresa, suelta el RNA lo que hace es empezar la traducción, perdón, se empiezan a ensamblar, ay Dios mío, perdón, se empiezan a ensamblar nuevas formas, del virus, es decir, salen nuevos viriones, ¿ok? Y bueno, obviamente una vez que salen, pues ya, por exocitosis. ¿Qué es lo que pasa con los macrófagos? Los macrófagos dijimos que se activaban y me provocaban un aumento de interleucina 6 y de factor de necrosis tumoral. Y bueno, eso es lo que provoca una inflamación. Por acá hay varios medicamentos que se llegaron a utilizar o se llegan a utilizar como inhibidores. Sin embargo, les digo que como tal el medicamento que se utiliza en la terapia que les estoy diciendo es la más frecuente porque pues no tenemos tanto dinero para hacer o para darles a los pacientes este tipo de terapia inmunológica y por lo tanto, bueno, si no tiene tanto beneficio, nada más vamos a gastar a lo güey, ¿no? Pero bueno, acá les voy a pasar también este paper. Inclusive salió que la cloroquina, que es un fármaco que se utiliza para inhibir la respuesta inmune en pacientes con lupus, se llegaba a utilizar justamente por lo que les expliqué ahí, pero tampoco se ha visto que tiene muchos efectos benéficos y sin embargo llega a tener muchos efectos secundarios, ¿vale? Entonces, espérenme, estoy buscando otro más, donde viene lo de la PCR. Dame un segundito. Miren, esto es lo que pasa cuando hay daño o enfermedad cardiovascular, que es hipertensión o enfermedad coronaria o diabetes, hay mayor cantidad de daño porque hay un aumento de inflamación del miocardio, ¿sale? También les dije que aumentaban los lípidos, por lo tanto va a haber un aumento del síndrome coronario agudo, por lo tanto va a aumentar las troponinas, aumenta el dímero D, da arritmias, estas arritmias pues provocan que la sangre no esté circulando bien, hay disminución de oxígeno, hay un aumento al no estar bien
la parte del bombeo, hay una estasis del flujo sanguíneo, eso provoca que existan trombos y provoca una tromboembolia, que son, pues ya saben, fragmentos de cuando ya las plaquetas empezaron a activar y me forman pues un trombo. No sé cómo decirlo, pero esta lo que hace o lo que provoca es que las plaquetas se activan, los eritrocitos quedan juntos, se hace un trombo o se hace una embolia, es decir, ya sea que corra hacia donde hay un lumen más pequeño o se cierre como tal todo el canal y obviamente pues evita que pase ahí la sangre y bueno, provoca como tal un infarto y pues por eso son más susceptibles, ¿vale? Hay un daño sistémico aparte de la neumonía, entonces imagínense los pobres pacientes cómo les va. Creo que no habría ese paper, pero bueno. Para terminar, entonces, en la parte del diagnóstico va a haber dos formas de diagnosticarlo. Por medio de PCR, que lo que se hace es tomar con un hisopado hasta dentro de los cornetes y se manda al laboratorio. Y esto lo que hacen es amplificar el material genético. Y la otra forma de poder diagnosticarlo es por pruebas rápidas. Las pruebas rápidas son súper rápidas, en 10 minutos se hacen, son como las pruebas de embarazo. Lo que haces es nada más picar al paciente, ponerle una gotita en el cassette o ya sea que le tomen su prueba sanguínea y tomen el plasma, lo ponen en el casetito y le pones un poquito de buffer, que es una solución que sirve para correr, entonces cuando llega a unirse en reacción antígeno-anticuerpo va a presentar una rayita, si son rayitas positivas, siempre va a haber una prueba que es confirmatoria, ahorita mejor les paso la imagen, pero si llega a ser una positiva, entonces me va a decir o me va a colorear y dos banditas. Y si es negativa, pues nada más va a quedar la prueba del test. A ver, les paso esta para que puedan verla. El pronóstico, pues el pronóstico en realidad es bueno, pero dependiendo. ¿Sí ven? Doctora. Sí, sí, se ve. Vale, entonces, acá les puedes poner la sangre total o acá les puedes poner el suero y lo que haces es ver si está la inmunoglobulina G o la inmunoglobulina M y bueno, el control. Entonces, esta rayita siempre va a aparecer positiva, eso quiere decir que la prueba sí sirve y si te sale una rayita acá, por ejemplo, en IgM quiere decir que la infección está aguda, si te sale en G quiere decir que la infección pues ya pasó, ¿vale? O inclusive puede ser así, que salga negativa, esta es una prueba negativa y puede tener todos los síntomas, ¿vale? Entonces hay que hacer una confirmatoria con PCR, pero lo malo es que la PCR es muy cara. La PCR llega a costar 3,500, 7,000 pesos. En Salud Digna me parece que la están dando en 1,500 pesos, aunque bueno, hemos visto con muchos defectos en los laboratorios de Salud Digna, no es muy bueno. Y estas pruebas pues llegan a costar, dependiendo, 800, 1,000 pesos más o menos, pero pues son rápidas, ¿va? No sé si tengan alguna duda, espero y no haberlos como, bueno, dejarles dudas. dudas. Espero no haberlos revuelto. ¿Qué tan específicas son las pruebas rápidas? No son muy específicas. Tienen un porcentaje de sensibilidad y especificidad alrededor de un 60, 70%. ¿Sale? No son muy específicas, pero al menos para sacarte del apuro rápido, pues te puede servir para que lo hagas. Pero no son muy específicas. Después de la fase inflamatoria, ¿por qué la gente muere? Pues porque se inflama, por eso, porque no llega.
es tanta la desregulación inmunológica que el cuerpo no llega a regularlo y pues se muere. Se mueren generalmente por coagulación intravascular diseminada, por algún infarto al miocardio, por disfunción multiorgánica, porque el pulmón de plano no funcionó, no jaló, por hipoxia. Por ejemplo, ahí vimos a un paciente fallecer de hipoxia. La semana pasada un paciente estaba con lo máximo de una mascarilla bolsa reservorio a 20 litros y se puso todo desesperado, que no le estaban haciendo nada y estaba, digamos, ¿qué será? Unos 10 metros de la salida, se descanalizó, salió corriendo, no llegó ni a la puerta, se desvaneció y, bueno, le dio un paro cardiorrespiratorio. O sea, fue tanto el movimiento que trató de hacer a nivel respiratorio, ventilatorio, cardiovascular, que pues no aguantó. Entonces, pues fallecen generalmente por eso. Dice, ¿qué hará el hospital ahora que será temporada de influenza? No sé, ya no sé. Pues mira, no sabemos realmente cómo va a funcionar. A nivel de influenza existen dos normales, que son los que se han visto que se han mantenido estos dos serotipos, que es el H1N1 y el H2N3, que de hecho eso lo vamos a ver más adelante, el jueves les van a dar clase de influenza, pero se ha visto que la vacuna está dependiendo de cuál es el tipo que se presente. Los últimos 2 años han mantenido H1N1, que es mucho más virulento, pero ahorita realmente no sabemos cuál es el serotipo que esté más prevalente. Si es el H2N3, pues normalmente como que vamos a estar más tranquilos, pero si es el H1N1, imagínate, no, va a ser horrible, tanto para los pacientes que ya salieron con las afectaciones respiratorias, porque salen los pacientes como si fueran EPOC, como si tuvieran enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como si hubieran fumado durante 30 años o si hubieran estado con leña trabajando durante 30 años, ¿vale? Entonces, sale su pulmón muy mal. Algunos pacientes van a llegar a tener que utilizar oxígeno de por vida. Algunos pacientes pues va a tardar un poquito en regenerarse y no sabemos qué es lo que va a pasar con la influenza, pero el hecho de que sea una ahorita en temporada de frío, porque ahorita es cuando más sube las infecciones por influenza y por neumococo. El neumococo afecta más a los viejitos y a los niños, pues se mueren por neumonías. Entonces, no sabemos cómo va a pasar. Yo creo que la estadística, ¿no? Va a aumentar los casos de infecciones respiratorias. ¿En qué momento se procede a intubar? Bueno, normalmente la intubación se la ofreces cuando tiene una saturación que es debajo del 85, 80%. O sea, pero esto va a depender de cómo lo veas tú. Si tú ves que el paciente tiene pues su radiografía que está toda fea con su neumonía, aparte tiene el dímero D muy elevado, aparte tiene marcadores de inflamación que están elevados y tienen, por ejemplo, leucocitosis, un aumento de leucocitos a lo mejor 20,000. Entonces, tú ves que ese paciente o tú haces el pronóstico de que se va a deteriorar probablemente en las próximas horas, los próximos días. Entonces, ofreces la intubación. ¿Qué es lo que dicen los pacientes? Bueno, ¿qué es lo que van a hacer cuando es un procedimiento de intubación? Ok, lo que haces es que llegas con el paciente y lo duermen, lo sedan y posteriormente pues proceden a colocarle el tubo. Es un tubo, les voy a pasar unas imágenes de plástico que está conectado directamente a un respirador artificial y entonces este es el que le está mandando todas las presiones. Tener o manejar un aparato de este tipo es como muy fino, ¿no? Porque hay que saber cuánta presión hay que darle para que el pulmón se expanda, que no sea restrictivo, que no sea tan fuerte, pero que también le dé la oxigenación que necesita, en fin, o sea, es un poco complicado. Y entonces, lo que haces es que estos pacientitos están literal todo el tiempo sedados hasta que tú ves que está teniendo una mejoría en su patrón y cada vez vas bajando un poquito más la cantidad de oxígeno que le estás dando, con cualquier aditamento, ¿sale? Conforme van pasando los días para tratar, bueno, después de destetarlo, así se llama, así se dice, y posteriormente pues pasar otra vez a mascarilla bolsa reservorio y luego hacia puntas nasales, ¿vale? Y bueno, hay algunos pacientes, tú lo ofreces, por ejemplo, la semana pasada yo entré, vi a una paciente obesa, pesaba
medía 1,50 y pesaba 105 kilos, o sea, lo doble. Sí, está bien. Gracias, Carlos. Ella saturaba en 76% a 84%, diabética hipertensa, sin tratamiento, no sabía que era diabética hipertensa. Le ofrecí, me dijo que sí, en la tarde la iban a intubar, pero ya no se intubó porque dijo que no. Se le estuvo dice y dice, bajaba hasta 66 su saturación. En ese momento muchas veces los pacientes desvarían porque obviamente no tienen oxígeno, pero ella se sentía asintomática y bueno, el fin de semana falleció, ¿sale? No hay nada que hacer y falleció de 42 años, súper joven, súper joven. Entonces, eso es lo que decides, ¿vale? ¿Qué tan recomendable sería un trasplante de pulmón? Sí puedes, pero sí, de hecho en China están haciendo trasplantes de pulmón, pero lo andas buscar el donador y que exista realmente un buen cirujano, entonces es muy complicado. Realmente ahorita todas las cirugías se están difiriendo. Para que a ti te puedan hacer un procedimiento quirúrgico necesitas forzosamente hacer prueba de PCR que salga negativa y te mandan ahora sí con el cirujano. Entonces nadie ahorita se está aventando a hacer cirugía que sea COVID positivo, nadie. De hecho, les voy a mandar el caso de un paciente que se colapsó el pulmón, nunca expandió y bueno, salió la prueba negativa, lo mandamos ahorita al Hospital del Sur y esperemos que ahí le hagan una decorticación porque si no, pues no, nunca va a funcionar ese pulmón. Solo el paciente puede decidir si se intuba. Si el paciente está consciente, orientado, así, en el momento, él es el único que decide, ¿sale? No la familia. La familia no decide si se intuba o no. Lo único que puedes hacer es hablar con los familiares, hacer una videollamada. Nadie de los familiares puede entrar al hospital. Todo el tiempo estás con protección. Luego les mando cómo se hace esto de la protección. Y ellos lo que hacen es sensibilizar, ¿no? Pero de en fuera nadie puede decidir. Hay pacientes que hemos visto que quieren una llamada y llaman y les dicen, oye, ¿sabes qué? Nos tocó a su esposa y les dijo, ¿sabes qué? Me siento muy mal, me voy a intubar aunque no quieras. No, pero es que ponte las manos de Dios, que no sé qué, no me importa, yo me voy a intubar aunque tú no quieras. Entonces, hay de todo, ¿vale? Pero si tú estás consciente, eres el único que decide, el único. Y mortalidad. Normalmente en influenza virus era el 10%, 8 al 10%. Ahorita estamos viendo que también hay un 10%. En MERS hasta un 14% se daba de mortalidad. Pero varía. Y en SARS un 7%. Más o menos ahí se va con influenza. Yo digo que es un poquito más que influenza. En el hospital hemos visto que hay una mortalidad hasta del 60%. ¿Vale? Entonces, depende. Bueno, esto es a nivel mundial. Pero depende. Se supone que a nivel nacional solamente es la mortalidad del 10%, pero yo digo que es más. ¿Va? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar acá. Perdón por haberme jalado media hora de su otra clase, pero pues me fui, perdón. Entonces, les subo la presentación y les voy a pasar todos estos PDFs para quien necesite. Yo sé que muchos se van a encontrar con pacientes familiares, inclusive con alguna clínica, y bueno, pues cualquier duda que tengan, pregunta, pues estoy para servirles, ¿vale? Bueno, pues entonces, la saturación más baja que se reporta a un paciente, llegan a saturar hasta 48%, pero ya están muy mal, muy mal. Prácticamente ya se está muriendo. O sea, lo más así que está consciente, 66, 65, 63%. ¿Va? Bueno. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes, chicos, cuídense. Gracias, doctora. Gracias. Doctora. Muchas gracias. Gracias. Les voy a mandar un meme de... Ahorita se los mando. Su mejor intervención no es cuando dicen gracias. No es cierto. Quédense mucho, chicos. Es que explica muy bien, doctora. Qué bueno, que les guste.